un muy feliz sábado. Que Dios te bendiga y que a través del mensaje que hoy vamos a compartir, el Señor pueda fortalecerte, pueda animarte, pueda sostenerte, pueda reavivar tu vida espiritual y pueda mantenerte firme hasta el día de la segunda venida de Jesús. Hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje que Dios nos da en la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Esta carta es una carta del todo especial, porque el apóstol Pablo la escribió estando preso, estando encarcelado, estando en una situación adversa, una situación triste, una situación del todo podríamos decir hoy en día traumática para el ser humano, pero que él la afrontó con total esperanza, con total certidumbre de que Dios estaba con él, que lo estaba acompañando, que lo estaba guiando, aún en esos momentos críticos en los cuales estaba encerrado en el calabozo, y también teniendo la seguridad de que pronto lo iban a matar. Ustedes saben que el apóstol Pablo murió siendo decapitado por la corte romana. Es por eso que esta carta tiene un significado muy especial, más en este tiempo en el cual estamos atravesando problemas, dificultades, crisis, en las cuales por ahí nos sentimos encerrados, nos sentimos que no podemos disfrutar de la libertad y el panorama pareciera ser que no es del todo alentador. ¿Qué tiene para decirnos Dios? ¿Qué tiene para decirte Dios hoy a través del apóstol Pablo, que vivió una experiencia mucho peor de la que nosotros podemos pasar o hemos pasado hasta ahora aquí? Él realmente estuvo encerrado, estuvo privado de su libertad, estuvo angustiado, entristecido, estuvo afligido por diversas pruebas, pero Dios lo fortaleció y lo animó para seguir adelante. Y en esta carta, en la segunda carta a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo que para él era un hijo amado, era un hijo muy querido, un hijo espiritual, ¿sí? Un hijo espiritual porque había sido influenciado por el mensaje del apóstol Pablo, había sido colaborador de Pablo y era colaborador de Pablo en ese momento en el cual Pablo estaba preso. ¿Y qué le escribirías vos en tus últimas palabras a tu mejor amigo? ¿Qué le escribirías vos o qué le dirías a tus familiares, a tus seres más queridos? ¿Qué mensaje le darías? El apóstol Pablo en esta segunda carta le expresó los deseos más importantes. Le expresó el mensaje más importante que Pablo creía que Timoteo debía recibir, porque Pablo pronto iba a morir y le quería dar a su hijo Timoteo el mensaje más importante que él creía para beneficio de su hijo espiritual Timoteo. Pero no solamente para él, sino para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Este mensaje consta de varias partes. Algunas de esas partes podríamos decir que el apóstol presenta a Timoteo algunos problemas que él atravesó y luego presentarle algunos problemas, algunas decepciones, cómo algunas personas se estaban oponiendo al Evangelio, cómo algunas personas estaban siendo utilizadas por el enemigo para afligirlo. Algunas decepciones que tuvo con hermanos en la fe que en los momentos más críticos lo dejaron solo. Cuando tuvo que hacer su primer defensa ante la corte romana, también lo dejaron solo, pero él dice, no estuve solo, el Señor estuvo conmigo. Es decir, Pablo estaba preocupado por la situación, la adversidad que se estaba levantando, cómo se estaba viendo mayor oposición al Evangelio, cómo muchos cristianos estaban
de alguna manera abandonando la fe, siendo engañados, por un lado por doctrinas extrañas y por otro lado por las cosas de este mundo. Y en esta preocupación Pablo le transmite a Timoteo algunos consejos muy importantes. Por ejemplo, le dice que participe de las aflicciones por el Evangelio. Le dice que retenga el lineamiento del mensaje recibido por Dios. Que nadie lo haga tomar otro rumbo diferente, un rumbo errado al que él recibió. También le dice que custodie y proteja el bien que se le encomendó. Esta es la preocupación principal de Pablo en esta carta. Pablo no estaba preocupado por sí, estaba preocupado por Timoteo, por la vida espiritual de él y especialmente por el avance de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio de la salvación. Pero hoy quisiera concentrarme en transmitirte cuáles son las 3 motivaciones que Pablo utiliza para animar a Timoteo a seguir adelante. En medio de la oposición, en medio de la lucha, en medio de las críticas, en medio de las presiones sociales. Presiones, por un lado, religiosas erradas, presiones del mundo que van en contra de los principios de la palabra de Dios. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo para animarlo? Y hoy quisiera que esos 3 motivos que Pablo utilizó para animar a Timoteo puedan también animarte a vos en este tiempo de adversidad, en este tiempo difícil. Primer motivo que Pablo le presenta a Timoteo. Está en el capítulo 1, el verso 9 y 10 de la segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Le dice, hablándole de Jesús, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Qué motivación! ¡Qué mensaje motivador para que Timoteo permaneciera firme en la palabra de Dios! Pablo le dice, Timoteo, Jesús vino a este mundo para salvarte. Y Él vino a salvarte porque te ama. Y ese plan de salvarte lo tenía desde la eternidad, porque Dios te amó desde la eternidad. Y no solamente vino a este mundo, y no vino a este mundo porque vos eras bueno, porque tenías buenas obras, porque no tenías ningún defecto. No, Dios vino a este mundo por su gracia, porque Él te amó por gracia. Y Él decidió venir a este mundo por su gracia, como un regalo de la divinidad para vos, para mostrarte que Dios te ama. Por eso la muestra máxima del amor de Dios por vos es que Él vino a este mundo, vivió a favor tuyo, mostrando el amor de Dios en cada palabra, en cada hecho. Y finalmente mostrando el amor de Dios al dar su vida y cargar con nuestros pecados para que gracias a su muerte nosotros podamos tener vida eterna. Por eso aquí el apóstol Pablo dice a Timoteo que Jesús quitó la muerte, es decir, venció la muerte, quitó la muerte y puso en lugar de la muerte la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. La palabra Evangelio conocemos que significa buena noticia, las buenas nuevas de lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús quitó la muerte.
Jesús venció la muerte. Jesús venció a Satanás. Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y te ofrece a vos la vida eterna. Te ofrece a vos la inmortalidad. Como un regalo, como un don de Dios, por gracia. Como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Efesios, por gracia somos salvos por medio de la fe. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no tenés nada que temer. Jesús venció la muerte. Estamos pasando momentos críticos, difíciles. Quizás muchos seremos perseguidos y seremos matados, asesinados por los poderes que nos persiguen. Pero no tenemos nada que temer. ¿Por qué no tenés nada que temer? Porque Jesús venció. Jesús venció la muerte y te otorgó la vida eterna, la inmortalidad. No porque merecías, no porque lo mereces, ni porque lo vas a merecer, sino como un regalo de Dios, por gracia. Esta primer motivación que Pablo utiliza para decirle a Timoteo, Timoteo, a pesar de las crisis que estás atravesando, permanece firme, es una motivación realmente maravillosa, porque es la motivación del amor de Dios, es la motivación de la victoria de Dios, es la motivación de que Dios vino a este mundo, te amó y manifestó ese amor con un amor eterno, venció la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad para vos, para que creyendo en Él tengas vida eterna, para que creyendo en Él seas más que vencedor por medio de aquel que te amó, que es Cristo Jesús. La segunda motivación que el apóstol Pablo le da a Timoteo se encuentra en el capítulo 2. El capítulo 2 en el verso 11 al 13. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Qué hermoso mensaje, qué hermosa motivación que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Le dice, Timoteo, si te toca sufrir con Jesús o por Jesús, vas a reinar con Jesús. Timoteo, si te toca morir, no temas, porque si morís en Cristo, vivirás con Jesús. Y después, de alguna manera, lo motiva por contraste y le dice, Timoteo, lo único que no tenés que hacer es negarlo. Si lo negamos, Él nos negará. Y si somos infieles, Él va a permanecer fiel, pero vos te perderás. Dios permanece fiel, aunque quizás vos no permanezcas fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios siempre es fiel. Aunque a veces te parezca que no, Dios es siempre fiel. Nunca te deja, nunca te abandona y nunca lo hará. Es decir, Timoteo, a pesar del conflicto, de la dificultad, a pesar de las crisis que estamos viviendo, te animo a permanecer fiel a Cristo. Si es necesario sufrir por Cristo, si es necesario morir por Cristo, pero no temas ni el sufrir, ni temas el morir, porque si sufrís o morís en Cristo, reinarás con Él, vivirás nuevamente, porque para Dios el problema no es el sufrimiento, no es la muerte.
porque Dios puede darte la fortaleza para el sufrimiento, para las crisis, para las pruebas, para las dificultades. El Señor ha hecho provisión para fortalecerte para toda prueba y dificultad. Y no solamente para las pruebas y las dificultades, sino también para la muerte misma. Porque para Dios el problema no son las pruebas y las dificultades y las muertes, porque para Dios no hay problema tan grande que Él no pueda resolver. Lo único que Dios puede, de alguna manera, puede hacer que Él no nos salve, es nuestra incredulidad, es el negarlo, es el ser infiel a la palabra de Dios, del Evangelio, de nuestra salvación, ser infiel a nuestra fe. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo y te dice a vos y a mí, mirá, estás pasando por crisis, estás sufriendo, no temas, Dios te va a ayudar a salir adelante. Estás sufriendo quizás alguna enfermedad y no sabes si vas a morir o estás temeroso de este virus famoso hoy en día en el mundo, estás temeroso, tenés miedo a enfermarte, tenés miedo a morir. Dios te dice, mirá, confía en mí, yo estoy contigo. Y si te toca morir, el problema no es la muerte. Lo que yo quiero es que vos confíes en mí. Ya seas que vivas o que mueras, que confíes en mí, porque yo te voy a ayudar a triunfar, no solamente sobre el sufrimiento, sino también sobre la muerte misma. Lo único que pido de vos, dice el Señor, es que no me niegues, que no me rechaces. Yo te amo, yo quiero darte lo mejor, pero no me niegues, no me seas infiel. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Permanezcamos fieles a Jesús, al mensaje de la palabra de Dios, fieles a lo que Él quiere. Y si alguna vez le hemos negado, si alguna vez hemos actuado en contra de los principios de la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que en Dios hay abundante perdón. Si pecaste, Dios te perdona. Dios tiene el poder para restaurar tu vida. Dios quiere perdonarte y restaurarte, porque Él es fiel, aunque nosotros hayamos sido infieles. Él es fiel. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el verso 9, el apóstol Juan dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel, si esta palabrita fiel, y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que aunque quizás fuiste infiel a Dios y pecaste y te apartaste de Dios, todavía tenés oportunidad para volver a Dios. Si lo negaste, todavía tenés oportunidad para volver a Dios. Y Dios desea que te entregues a Él, porque Él es fiel. Y esa fidelidad lo lleva a Dios también a perdonarte. Pero no solamente a perdonarte, sino también a limpiar tu corazón. La tercera motivación que el apóstol Pablo le presenta, ¿sí? El tercer motivo para permanecer firme en la fe y no dejarse avasallar por las crisis, por los problemas, por las dificultades, por el temor al sufrimiento, por el temor a la muerte. Este motivo se encuentra en el capítulo 4, en el verso 6 al 8. En los versos 6 al 8 dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso mensaje.
Timoteo, si todavía te quedan dudas, si todavía te quedan dudas de que vale la pena confiar en Dios, permanecer fiel a Dios, no negar a Dios, aferrarnos a Dios hasta el último momento de nuestra vida, si todavía te quedan dudas de que este es el mejor camino, mirá, yo te lo voy a decir a través de mi experiencia, dice Pablo. Me están a punto de matar, están a punto de cortarme la cabeza, pero no estoy preocupado por eso. Estoy preocupado porque vos permanezcas fiel. Estoy preocupado porque el Evangelio siga propagándose y que muchas personas conozcan a Cristo y la verdad bíblica para que creyendo en Jesús sean salvos. Porque yo sé que aunque me corten la cabeza, el Señor me dará vida nuevamente. Aunque me maten, el Señor me resucitará. Lo importante de esto, Timoteo, es que he guardado la fe, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Timoteo, Jesús vino a este mundo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Si sufrimos y morimos en Jesús, viviremos y reinaremos con Él. No tengas miedo, confía en Dios. Él está con nosotros, Él está con vos, Él está para ayudarte. Timoteo, lo único que te pido, y yo te digo a vos, querido hermano, lo único que te pido también es que guardemos la fe. No dejes que nadie te aparte de Jesús. Jesús es el único camino, es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el que da sentido a nuestra vida. No dejes que las aflicciones del tiempo presente te desanimen. No dejes que las pruebas o el temor a las enfermedades y a la muerte te desanimen y te causen una disminución de tu fe, sino que puedas avivar tu fe en Cristo Jesús, que puedas guardar la fe, que puedas no solamente guardar la fe, sino seguir compartiendo esa fe con otras personas. El apóstol Pablo estaba a punto de ser sacrificado, lo estaban a punto de decapitar, y Pablo dice: Timoteo, te paso a vos la posta para que sigas esta carrera. Yo terminé la carrera, cumplí con mi misión, he guardado la fe, he custodiado la fe, he compartido la fe, he terminado la carrera. Ahora te toca a vos. Yo sé que me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué hermoso mensaje. Jesús pronto va a venir. Y cuando Jesús venga, el apóstol Pablo va a ser resucitado con un cuerpo incorruptible. Y Jesús pondrá esa corona de oro que está descrita en el libro de Apocalipsis, pondrá esa corona de oro sobre la cabeza del apóstol Pablo. Pero no solamente sobre la cabeza del apóstol Pablo, sino también sobre la cabeza de cada uno de nosotros, si permanecemos firmes en la fe, si custodiamos y guardamos la fe, si compartimos la fe día a día y no negamos a Jesús, y permanecemos hasta el último suspiro en Cristo Jesús, Jesús nos reconocerá como sus hijos. Y por gracia pondrá su corona de justicia, su corona de victoria sobre cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué cambiarías por recibir la corona de Jesús? ¿Qué es más importante que recibir la corona de la vida, de la justicia, de la salvación, de las propias manos de Jesús?
¿Qué es más importante que esto? ¿Qué es más importante? ¿Hay sufrimiento que sea mayor que los goces y el placer y los bienes venideros, de los bienes venideros que el Señor nos va a dar, de esa vida eterna feliz, de esa vida eterna gozosa en la presencia de Dios y de todos nuestros amados? ¿Hay algo más valioso que eso? ¿Hay algo más valioso que eso? Hoy quiero animarte a que en Cristo Jesús perseveres. Jesús venció la muerte, venció el sufrimiento, para que confiando en Él también puedas vencerlos. No dejes que el temor, que la angustia que hoy en día impera en el mundo, en la sociedad, que la incertidumbre que impera en el mundo te desanime. No dejes que apague tu fe. No dejes que las presiones sociales y los conflictos que hay hoy en día en el mundo te desvíen del camino que Dios te ha marcado. Permanece fiel a Jesús. No dejes que nada ni nadie apague la llama del fuego de la presencia de Dios en tu vida. Permanece fiel a Jesús. No lo niegues. Sigue compartiendo el Evangelio, aún en medio de la adversidad reinante. A través de los medios disponibles, sigue compartiendo el Evangelio. Guarda la fe. Termina la carrera, porque pronto Jesús vendrá y pondrá su corona sobre tu cabeza. Pondrá esa corona sobre tu cabeza y te dirá: bienvenido, hijo mío, a mi reino. Entra en mi gozo. Que Dios te bendiga. Que nada ni nadie te haga perder esa corona de justicia que Jesús tiene preparada para vos. Ánimo, sigue adelante. Jesús viene pronto. Dios te bendiga. Un gran abrazo.